Ok, ok, vamos a volver a mostrar acá un poco, o voy a mostrar un poco el sentido, digamos, de la cosa. Y venía hablando de la transición energética con sentido, ¿no? Y esta definición de la transición energética, que era, como dije, una forma de cambio de producción de energía a otra, donde incluimos fuentes renovables y no renovables, y entre los cambios se encuentra el reemplazo de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo a fuentes renovables. Pero tal vez lo más importante es lo que está en los círculos, y es cómo logramos la seguridad y la confiabilidad en el abastecimiento energético, ¿sí? Que quedó muy en boga con el tema de la crisis de Europa como consecuencia de la guerra con Ucrania o de la invasión con Ucrania, ¿sí? Desarrollar un sistema energético que es el segundo círculo que disminuya las emisiones de gases de efecto invernadero y unas oportunidades de desarrollo y crecimiento económico a partir de la transición energética. Y es lo que todos nos gustaría, y es que en esa industria de transición energética, pues cada país o cada comunidad lograra desarrollar un activo o una actividad que le permita remunerarse. Y el otro, el círculo, el de la derecha, habla del conocimiento y la innovación, que es un tema supremamente importante. Es decir, no vamos a alcanzar una transición energética sin unas muy cuantiosas inversiones, ¿sí? En ciencia y tecnología, porque aún falta muchísimo por lograr en diferentes aspectos. Entonces, ahí hay 4 elementos necesarios para que podamos lograr una transición energética. Eh, yo tengo una opinión muy particular si uno quiere hablar de la transición energética y la sustitución de los combustibles fósiles, y es que la fuente fundamental va a estar en la energía electromagnética, es decir, en el sol. En la medida en que podamos capturar la energía electromagnética del sol, ese va a ser el futuro del reemplazo de la sustitución de los combustibles fósiles. Claro, hoy hay una canasta de combustibles muy importante o de fuentes renovables muy importantes, como son la energía eólica, ¿sí? Como la energía hidroeléctrica, pero al final es la energía electromagnética la que nos va a sacar del problema que tenemos del cambio climático. Lo que pasa es que pues la tecnología no está desarrollada todo hasta el punto en que podamos pues tener todo el abastecimiento de la energía electromagnética, ¿sí? Y aquí, bueno, voy a pasar aquí un poco por arriba de esto, pero aquí hay una gráfica que muestra, digamos, la importancia de la energía electromagnética. No me quiero detener mucho en esto, pero quiero sí dejarles aquí que la energía electromagnética es muy importante. Con la energía electromagnética, pues tenemos la fotosíntesis de las plantas, que es energía química, sí, que es un elemento fundamental. No necesitamos ningún elemento adicional a las plantas para utilizar la energía electromagnética, pero tenemos paneles solares y energía fotovoltaica que nos permiten generar o electricidad térmica o eléctrica. Y en la medida en que los sistemas fotovoltaicos y la energía solar disminuyan de precio, vamos a lograr una generación de energía eléctrica mucho más limpia y razonable. Tenemos otras cosas que tampoco me voy a tener mucho. Y sí me quiero detener en este concepto, si puedo bajar un poquitico aquí más. A ver, aquí. Creo que ahí va a mano derecha la historia de las transiciones energéticas, y ahorita lo voy a poner un poco más grande. Pero lo primero que hay que decir es que desde siempre hemos tenido transiciones energéticas, ¿sí? Lo que pasa es que los elementos que motivaron las transiciones energéticas en el pasado pues fueron muy diferentes. Hoy el motivador fundamental de la transición energética es que sea sostenible, es decir, un menor número de emisiones. Pero si en este cuadro del Banco Mundial se describe la transición energética desde 1800, ponerlo aquí un poquitico más grande, ¿sí? Donde se muestra fundamentalmente que en 1800 la biomasa era el energético fundamental,
hacia la segunda mitad del siglo XIX comenzó la producción de petróleo, luego comenzó el carbón en el 1930 y luego se le agregaron la gasolina derivada del petróleo, gas, la energía nuclear y los renovables, etcétera. Y eso que describe ahí es que en 2020, sí, que es este cuadro, el 78% de la energía provenía de combustibles fósiles, ¿sí? Y solamente una pequeña fracción, que es la que está aquí en verde, proviene de, de energía renovable, ¿sí? O sea, con muy pocas emisiones. Entonces, esto muestra varias cosas muy importantes. Lo primero es que las transiciones energéticas no se pueden hacer en un par de décadas. Resulta muy difícil lograr una transición energética en 20, en 30 o en 40 años. Y lo segundo es que necesitamos sustituir, si quisiéramos tener la demanda de energía o la generación de energía lo más limpio posible o el consumo energético lo más limpio posible, tendríamos que convertir ese 78% a verde, ¿sí? Hoy hablamos de que la energía nuclear es limpia, entonces le podemos sumar un poco de la energía nuclear, pero en general necesitamos hacer una reconversión muy grande. Entonces, eh, además de que la transición energética tiene que tener sentido, lo otro que tenemos que decir es que el esfuerzo es titánico, el esfuerzo es absolutamente descomunal, ¿sí? Y que hay muchas voces que dicen, pues que no va a estar tan fácil esto de lograr la transición energética de aquí al 2050. Es decir, que el reto es bastante importante. Aquí, digamos, dicho sea de paso, no estamos cuestionando el cambio climático. Yo sé que hay diferentes voces que piensan que el cambio climático no existe, que eso del calentamiento global es un invento. Eso no lo estamos cuestionando. Aquí estamos hablando de que yo opino que sí hay un cambio climático, hay una afectación supremamente importante y que debemos hacer un esfuerzo grande en ese sentido. Aquí voy a pasar rápidamente por esto, ¿sí? Y quiero centrarme tal vez en este otro concepto que me parece muy importante. Hasta hace un par de años, en esta discusión, se hablaba de un trilema energético, es decir, que la energía tenía que ser razonablemente económica, tenía que tener cierta compatibilidad ambiental y que teníamos que tener una seguridad energética, es decir, acceso a energía que nos permita atender la demanda de un país, por ejemplo. Pero después de la invasión con Ucrania y la crisis energética, ese trilema energético se volvió un hexágono, ¿sí? Donde se incluyeron otros elementos de la geopolítica. Entonces, ya no estamos hablando de la seguridad energética, sino de la soberanía energética, ¿sí? O la soberanía de suministro, es decir, que no dependamos de nadie. Eso no es tan importante para países como el nuestro, donde somos autosuficientes en la energía, pero países como Alemania era absolutamente y sigue siendo en la mayoría del tiempo muy dependiente de otros países de Europa Oriental, ¿sí? Y en ese sentido, por eso mencionaba que Estados Unidos es uno de los ganadores de esta transición energética, porque es la única potencia que podría decirse que es prácticamente soberano energéticamente. Tiene una capacidad de producción de petróleo muy importante, ¿sí? Que no la van a rendir, es decir, que no se van a rendir a producir petróleo y obviamente tiene una capacidad de inversión en energías renovables, especialmente en el futuro hidrógeno, que es muy importante. Se mantiene una disponibilidad económica, ¿sí? Eh, y se incluyeron en este tema de este hexágono los intereses geopolíticos, que es muy importante, ¿sí? Se incluyeron la fiabilidad política, y esta fue pues a consecuencia de la guerra de Ucrania, y es si podían depender de Rusia y de Ucrania de manera confiable o si realmente elegir un partner para el suministro de energía tenía que cumplir con algunos requisitos de estabilidad política. Hoy es muy claro que para diferentes países de Europa, que tengan un socio que sea políticamente confiable va a ser muy importante. Y bueno, y se mantiene en el tema de la sostenibilidad de los energéticos. Ahora, para entrar un poquito en el tema de la industria, de la industria
de la transición energética. No quiero aburrirlos mucho con este gráfico que parece muy complicado, pero simplemente miremos el extremo izquierdo de la gráfica, donde muestra las diferentes fuentes de energías renovables, ¿sí? Eólica, solar, hidroeléctrica y el aire. La eficiencia de la conversión, que está en la mitad, ¿sí? Y los productos avanzados. Es decir, cada una de esas tecnologías nos va a traer un producto avanzado. Entonces, el producto avanzado es obviamente normalmente la energía o combustibles, ¿sí? O elementos que nos van a permitir en el futuro convertir a energía o químicos o fertilizantes. Todo lo que está a la izquierda en tecnología va a tener un producto avanzado a la derecha, pero en la mitad hay una serie de elementos de la tecnología y por eso hay un punto muy importante y es que la transición energética es un negocio gigante para muchos y para muchos, especialmente China y Estados Unidos. Entonces aquí hay una tecnología y tal vez me voy a bajar a darles un par de ejemplos que creo que nos, que nos describen de qué se trata el negocio de la transición energética. En la mano izquierda tenemos commodities, ¿sí? Después del commodity hay un producto que sale de ese commodity, ya voy a hacer un ejemplo. Después vienen unos componentes de la manufactura y después viene la tecnología, ¿cierto? Entonces, por poner un ejemplo, aquí está el silicio, que es el primero, el material, que es un mineral, que a partir de eso se produce polisilicón, dice ahí, y después manufacturan un waffle, ¿sí? Un waffle para poder producir un módulo de una celda fotovoltaica, ¿sí? Entonces, hay un negocio gigante en la minería, hay un negocio gigante en la transformación de los minerales en materiales productivos, hay un negocio gigante en producir componentes, y hay un negocio gigante en armar tecnología o en instalaciones que permitan. Y este, por ejemplo, es el ejemplo de la electricidad, de la generación de electricidad de bajas emisiones, ¿sí? Tanto en una celda fotovoltaica como en una turbina, ¿sí? Y solamente les voy a mostrar otro ejemplo, tal vez, no, pero miremos este. Las baterías de los vehículos eléctricos, que es algo muy sonado. Entonces, en la batería de los vehículos eléctricos tenemos el mineral de litio, ¿sí? Que lo convierten en litio para producir ánodos, que son parte de la batería, que produce una celda de batería. Y en este negocio mega gigante de la transición energética, entonces hay que hablar de las discusiones que hay acerca de la minería sin emisiones o de la minería limpia, que hoy está en boga en muchas partes del mundo. Y una de las cosas que está hoy en entredicho es si vamos a ser capaces de producir todos los materiales que necesitamos para la transición energética. Entonces, ustedes han visto en la región las discusiones que hay en Bolivia, en Chile y en Argentina para producir litio, para hablar de este en particular, ¿sí? Y es que hay muchas comunidades que dicen que prefieren no producir el litio, ¿sí? Que ellos no quieren explotar el litio, ¿sí? Y hoy, cuando uno calcula la demanda de litio de aquí a 20 años para baterías de vehículos eléctricos, puede estar multiplicando la producción de litio por 20, ¿sí? Y si algún país no quiere producir el litio o explotar el litio, pues vamos a tener unas restricciones muy importantes. El otro elemento que es supremamente importante en esa industria de transición energética es la dependencia que hoy tenemos de China, ¿sí? En China, para darles una idea, se produce el 80% de las baterías de litio que requieren los vehículos en el mundo, el 80%, ¿sí? Y por eso hay una dependencia gigante y esa es una de las razones por las cuales el gobierno del presidente Biden decidió firmar el año pasado esa ley que se conoce como el IRA, Inflation Reduction Act, que simplemente lo que hace es botar billones de dólares a la industria norteamericana para que pueda
establecer una industria robusta de la transición energética. Y en consecuencia, y eso lo haces para poder compensar lo de China, y en consecuencia, para poder compensar lo de China y Estados Unidos, entonces Europa también ha sacado unos programas muy robustos para poder compensar eso y que no todas las inversiones de la transición energética estén en Estados Unidos o en China. Entonces Europa hace lo propio. Y nosotros en ese sentido, pues somos unos perdedores. Sí, hablando de los ganadores y los perdedores, Colombia se está trazando en las posibilidades de incorporarse dentro de la industria de la transición energética porque, pues digamos, no tenemos las posibilidades de invertir ni atraer la inversión suficiente, a pesar, digamos, de los esfuerzos del gobierno anterior y de este gobierno, por ejemplo, de promover la venta de vehículos eléctricos, por poner alguna de ese tipo. ¿Ok? Bueno, yo creo que voy a intentar pasarme a la otra presentación. Vamos a ver si lo logro acá. Segundito. Minutico, a ver. Preguntas hasta ahí. Mientras me voy organizando, yo creo que podemos tomar algunas preguntas, si les parece. Puede enriquecerse en tal aspecto o en tal otro. No solamente decir, está muy bien y yo me plego a lo que estoy Mientras yo diciendo. logro pasar la otra Aquí, presentación. Juan Felipe, buenas tardes. Y me dicen si estoy muy técnico o no, o cómo está la cosa. Una pregunta, Juan Felipe. ¿Cómo es la cuestión No te estoy escuchando, Rigoberto. A ver, Juan Felipe, ¿me escuchas ahí mejor o no? Juan Felipe, ¿cómo es la Un cosa? momento, un momento. Rigoberto, ¿Ya? ¿Me escuchas? ya. Bueno, ¿cómo es la cuestión del hidrógeno? Del nitrógeno, perdón. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Ah, ya. ¿Y el nitrógeno? Bueno, el hidrógeno, sí, No, el correcto. nitrógeno se le pone a la tierra para que sea más productiva en la agricultura. Y el hidrógeno es un elemento, no es un energético, es un vector de energía, es decir, es un elemento que tiene, digamos, un gran componente de energía y em, tiene diferentes aplicaciones, ¿cierto? Lo primero que hay que decir, Rigoberto, en relación con el hidrógeno, es que la industria pesada, llámese refinación de crudo, para hablar de los casos colombianos, producción de cemento y producción de otro tipo de productos que demandan mucha energía, hoy consumen hidrógeno en Colombia y en todo el mundo, ¿cierto? Por ejemplo, Ecopetrol produce millones de toneladas de hidrógeno que llamamos gris, y es decir, producido a partir de un energético que tiene emisiones, por ejemplo, a partir de diésel o a partir de gas. Entonces, lo primero que va a pasar con el hidrógeno es que va a ser sustituido el hidrógeno gris por lo que hoy se conoce hidrógeno verde. El hidrógeno se produce a partir de la electrólisis del agua, y es decir, coge la molécula de hidrógeno, la separa del oxígeno y tenemos el hidrógeno, ¿cierto? Ujú. Y digamos, el primer paso es comenzar a sustituir la producción de hidrógeno con un energético que emite, como puede ser el diésel o el gas, y pasarlo a que sea producido a partir de energía solar o eólica, ¿sí? Ahora, para otras aplicaciones, pues vemos, y ahí vuelvo al tema que hablamos ahorita del timing, y es, no vamos a lograr tener hidrógeno verde en grandes cantidades en el corto plazo para aplicaciones muy diferentes a las de la industria. En vehículos se va a demorar mucho tiempo y para otras aplicaciones se va a demorar mucho tiempo. Entonces, ese es un poco el asunto con el hidrógeno. Adelante, Gracias. Reinaldo. Listo, profe, ya. Gracias, Emilio. Juan Eh, Felipe,
Emilio es mi hijo, lo que Mencionaste, pasa es que me dejó aquí encargado del computador. Juan Dale. Felipe, Juan Felipe. don Felipe, am, mencionaste lo de las células solares. ¿Cuál es el problema más grande para poder producir eso en las suficientes cantidades para generar la suficiente cantidad de energía? ¿Es económica? ¿Es de distribución? ¿Es de falta de materiales para la producción? ¿Cuál puede ser los Eh, factores que la están demorando? a ver, yo creo que en las celdas fotovoltaicas, ¿sí? Hay dos discusiones muy profundas, ¿sí? La primera es que contaminan al final de la vida útil, ¿sí? Es decir, todos esos paneles solares tienen una vida útil, ¿sí? Y eso termina botado en alguna parte. Hoy no hay un gran reciclaje de celdas fotovoltaicas, ¿sí? Entonces ahí, y entonces esa silicona que yo mostré ahorita en ese ejemplo, que se produce a partir del silicio, eso tiene hoy una discusión muy fuerte tiene una discusión muy fuerte en el tema de la contaminación. Pero el segundo elemento, que es tal vez para mí el más importante, ¿sí? Es que de esa energía electromagnética del sol, hoy la eficiencia de una celda fotovoltaica no llega al 20%. Es decir, de la radiación del sol, eso no captura sino el 20%. Entonces, el reto está en cómo hacemos para que eso capture el 40 o el 50 o el 60. Entonces, si tú tomas una celda fotovoltaica de hace 15 años, seguramente tenía el 8 o el 9%, hoy van en el 15 y dentro de 30 o 40 años tendrán el 40 o 50%, ¿sí? Entonces, yo creo que hay dos elementos muy importantes. Hoy, muchas personas dicen que los números dan para instalar parques fotovoltaicos, entonces eso es importante, ¿sí? Pero esa es como la discusión que yo entiendo. ¿Y qué clase de contaminación producen esas Que, que celdas no solares son, que no son renovables. Entonces terminan botados, imagínate, eso son hectáreas y hectáreas y hectáreas de eso, ahí, digamos, y después se recogen y no hay cómo reciclarlos. ¿Sí? Pues, un ejemplo, las baterías de litio son 100% reciclables. El litio, el litio, cuando se recicla de una batería de un vehículo eléctrico, las capacidades del litio son 100% las mismas que un litio recién sacado de la mina y procesado. Ok, Entonces tiene capacidad, pero ese silicio que se utiliza ahí no puede ser, hasta donde yo tengo el entendimiento, reciclado hoy. Puede que en unos años, pero hoy no tiene esa capacidad. gracias. ¿Sí? Juan Felipe, yo tenía una inquietud, bueno, viendo todo este tema, ¿qué es la dimensión política de esto? Sí, A señor. ver, yo veo como una especie de círculo vicioso, en el sentido de que se dice, todos estamos de acuerdo en que hay que hacer la transición energética, pero lo dice un presidente como Petro, ¿cierto? Y entonces esto genera un ruido enorme. Eh, Creo que lo que falta, alguna vez Jorge Iván González en una de sus intervenciones dijo que lo que faltaba en el país era priorizar. ¿Qué se puede hacer entonces en 4 años? ¿Qué se puede hacer en 3 años? Porque digamos que lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no es cierto? Entonces, como que sí estamos de acuerdo, pero apenas lo dice un presidente, no sabe cómo, está exagerando, esto no es posible, y entonces como, todo como que se vuelve a cero. Sí. Eh, No sé si es claro la inquietud que tengo. no, la inquietud es la pregunta de fondo. Por eso es bueno ir un poquitico a la ciencia de la cosa, ¿no? Sí, por eso es importante mirar las cadenas productivas, qué significa la industria de la tecnología, qué significan ciertas cosas, porque pongamos un ejemplo, Jorge Luis, pongamos un ejemplo, ¿sí? Buses eléctricos en las ciudades capitales del país, Ajá, ¿cierto? Digamos, hemos correcto. escuchado a cuanto presidente y alcalde de Colombia y de nuestras ciudades hablar de los buses eléctricos y que son fundamental para la transición energética de la ciudad, ¿cierto?
Esa es la política, ¿no? Esa es la política de la politiquería, digamos, ¿cierto? Ahora, vámonos a la realidad, ¿sí? El déficit de los sistemas de transporte público de Colombia, el déficit de los sistemas de transporte público de Colombia es una barbaridad, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, el sistema de transporte público de Cali, yo me crecí en Cali, está quebrado, ¿sí? Y muchos de los no tienen cómo pagar a los operadores que tienen los no, que tienen los buses eléctricos. Ayer estuve con una persona de Planeación Nacional. Me dijo que creo que en Valledupar, en una ciudad intermedia en la costa, hay 15 buses eléctricos. Hay 6 en operación y los otros 9 ya no funcionan. Y costaron una millonada. Entonces, ¿qué significa la transición energética con sentido? ¿Qué es preferible, Jorge Luis? ¿Cambiar 1.500 buses que tienen un estándar de emisión de hace 20 años o comprar 20 buses eléctricos? Si me preguntan a mí y le hago la matemática, reduce más las emisiones. Es que el problema es cómo hace uno la matemática y el cálculo. Reduce más las emisiones, chatarrizar 1.000 buses Euro 2 de hace 20 años y llevarlos a Euro 6, que es un estándar de emisión mucho más moderno, que comprar 200 buses eléctricos, porque estás sacando de la circulación un mundo de buses viejos. Ahora, en esto, señores, la moda mata, ¿no? Eso a la gente le encanta hablar de transición energética, de hidrógeno, como preguntó Rigoberto, de vehículos eléctricos. A la gente le encanta hablar de eso, pero eso, y por eso el otro tema importante es el timing. ¿Cuándo deberíamos tener buses eléctricos en nuestras ciudades? Bueno, pues yo diría que dentro de 15 años sería razonable. Para que se den una idea, hoy Colombia, después de Bogotá, después de China, porque dejemos a China por fuera, porque en China todo es de otro tamaño. Por fuera de China, es una de las 5 principales ciudades para negocios de buses eléctricos en el mundo. Y uno pregunta, ¿pero cómo así? Sí, ¿cómo puede ser eso? Sí, porque aquí quieren buses eléctricos. Y yo vendo buses eléctricos. Dentro de un mes voy para Bruselas con 2 clientes, pues para ver si podemos vender algunos buses eléctricos. Porque hoy en Bogotá no se pueden vender buses a combustión. Imagínense eso. Entonces, pues, ¿qué toca? Pues traer unos buses eléctricos, ¿sí? Entonces, el problema de la política y de la técnica, ¿sí? Es que hay mucho de moda y poco de análisis. Sí, ahí es donde la cosa patina. Ahí es donde comenzamos a patinar con las discusiones. ¿Sí contesté en algo la pregunta o no? Estás en mute. Estás en mute, Jorge Luis. Estás en mute, Jorge Luis. ¿Cuál es Sí, el Jorge, problema, Juan Felipe, de los buses eléctricos? No, no tiene un problema per se. El bus no tiene un problema per se. La política, ¿sí? La inversión que se requiere para implementar buses eléctricos, ¿sí? Es muy alta frente a la posibilidad que tenemos de sustituir buses viejos por buses que tengan un menor nivel de emisiones. Sí, pero la politiquería te dice, no, eso vamos a buses eléctricos, vamos a buses eléctricos. Sí, pero hay unos pasos intermedios que podríamos realizar que reducen también las emisiones, ¿sí? Que serían mucho más efectivos y no ponemos en riesgo la financiación del sistema integrado de transporte, ¿sí? Si tuviéramos la plata, perfecto, pero si no la tenemos, Correcto. Ok, gracias. Más técnicos y menos políticos, mejor dicho. eso es lo que yo pienso, digamos, esa es mi visión y por eso yo le he llamado a esta discusión una transición energética con sentido, ¿sí? Porque es que hay veces uno, que es como la reacción de Jorge Luis, es que hay veces que uno los escuche como que la vaina no tiene sentido, ¿sí? Entonces, venga, ¿por qué no le ponemos un poquitico de sentido? ¿Sí? Bueno, Ok. quisiera seguir, si no hay más preguntas, porque no estoy viéndolos a todos, pero quisiera seguir ahí están viendo la palabra bioetanol, ¿cierto? Sí, correcto. Ok, listo. No sé aquí cómo es que se sube más esto acá, pero vamos a ver. Bueno, digamos, con ese contexto en general, ¿cierto? Con ese contexto en general, voy a hacer un ejemplo, ¿sí? En los siguientes 15 minutos, 15, 20 minutos, y después ya abrimos otra vez a preguntas y a comentarios, a discusión.
de un ejemplo, así como el que estaba planteando Jorge Luis, de qué es lo que uno entiende por la política y qué es lo que uno debería analizar e implementar, ¿sí? Y es el caso del bioetanol en Colombia. Para los que no estén muy familiarizados, el bioetanol es un combustible que en Colombia se fabrica a partir de la caña de azúcar, ¿sí? En Brasil también es muy ampliamente producido a partir de la caña de azúcar y en Estados Unidos se produce a partir del maíz. En otras regiones del mundo también se produce a partir de remolacha. El bioetanol en Colombia se mezcla con la gasolina hace aproximadamente 20 años, ¿sí? Y se comenzó a utilizar en la gasolina para mejorarle ciertas características químicas a la gasolina. Entonces, como la gasolina era tan mala, pues había que echarle un poco de bioetanol para que el octanaje mejorara y algunas otras condiciones. O sea que, de nuevo, el driver de esa decisión energética, el motivador fundamental de esa transición, no fue en ese entonces las emisiones y la contaminación y el cambio climático, fue mejorarle la calidad al combustible. Pero hoy tenemos la discusión en la movilidad sostenible de qué es mejor. Y cuando a una persona del corriente le pregunta, ¿usted qué entiende por movilidad sostenible? La gente lo primero que dice es vehículo eléctrico. La gente le dice, no, oiga, movilidad sostenible. Ah, no, sí, pues yo sí he visto que hay unos vehículos eléctricos que se están vendiendo mucho o poco, lo que sea. ¿Sí? Entonces, quiero contarles un poco nuestro análisis del bioetanol en Colombia, ¿sí? Yo he venido hablando de este tema, aquí tengo un resumen de las diferentes discusiones que yo he enfrentado con este tema. He hablado mucho con el gobierno nacional, tanto del presidente Duque como del presidente Petro, en diferentes instancias, con muchas personas que están relacionadas con el tema de la producción del bioetanol. Obviamente, la Sociedad de Agricultores de Colombia, Incauca, Azocaña, Bioenergy, etcétera, distribuidores de combustibles, porque esos son fundamentales, como Terpel, varios ministerios, universidades, en diferentes agremiaciones. Hemos hablado mucho del tema y creo que hay un nuevo nivel en la discusión. Y el nuevo nivel de la discusión es que ahorita lo que queremos es mirar si el bioetanol es un elemento más efectivo que otros que están en la canasta de políticas para reducir las emisiones. Entonces, yo lo que hice hace un par de años fue tomar este documento que tengo acá, que se llama Transición Energética, que fue emitido por el gobierno del presidente Duque. Ya tengo el borrador del documento del presidente Petro. Aquí lo tengo en este momento, lo estoy revisando. La lástima es que no son muy comparables en cuanto a la metodología, pero este que tenía Duque en su momento, les voy a explicar qué decía. La base del documento decía que en el 2020, ese era el escenario base, Colombia emitía 291 millones de toneladas de CO2 equivalentes. 290 millones de toneladas de CO2 equivalentes. Y que en el 2030, con todas las políticas que habían, se iban a emitir 345 millones de toneladas de CO2 equivalentes. Es decir, que las emisiones en nuestro país eran incrementales. Es decir, cada día vamos a emitir más. Y el sector del transporte, donde obviamente está incluido el bioetanol, representaba en el 2020 11% de las emisiones, aproximadamente 32 millones de toneladas. Y en el 2030 iba a representar 15 millones de toneladas. ¿Eso qué quiere decir? Que Colombia va a emitir más en 10 años de lo que emite hoy. Y dos, que uno de los sectores donde más se van a incrementar las emisiones es en el transporte. Entonces, cualquier elemento que uno pueda incorporar a la discusión para aportar a la reducción de emisiones debe ser discutido. Y la principal estrategia que tenía el presidente Duque en ese momento era promover la venta de 600.000 vehículos eléctricos hasta el 2030, ¿sí? Para que se den una idea, en una orden de magnitud, en Colombia este año se van a vender menos de 200.000 vehículos. Eso quiere decir intuitivamente que tendríamos que vender 3 años de vehículos eléctricos en los siguientes 10 años. Ese era como un poquito para que ustedes se den una idea del reto tan importante que significaba el plan del presidente Duque. Entonces nosotros
adoptamos una metodología, pues como una forma de analizarlo de nosotros, y es decir, venga, primero que todo pensemos cuál es nuestra realidad. Entonces, miramos las emisiones per cápita de Colombia comparadas con otras regiones. Miremos cuál es nuestro PIB per cápita, porque esa industria de la transición energética pues atiende unos mercados y queremos ver si ese mercado de la transición energética lo podemos atender en Colombia, podemos comprar en Colombia esa tecnología. ¿Y cuál es nuestra realidad macroeconómica? Para que al final la conclusión sea, pues, cuál debería ser la tecnología, cuál debería ser la canasta de tecnologías que debería liderar la reducción de las emisiones del sector del transporte. Entonces, aquí está, voy a ampliar un poquito esto para que podamos ir un poco al detalle. Al lado izquierdo tenemos las emisiones per cápita de Estados Unidos, la Unión Europea, Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia, per cápita. Y a la derecha tenemos el PIB per cápita, ¿cierto? Entonces, en Colombia, tenemos unas emisiones per cápita de 1.6 toneladas por colombiano al año. Y en Estados Unidos, 15 toneladas por americano por año. Entonces, aquí comenzamos a ver una discusión y es, bueno, pero hay gente que le toca poner más que a nosotros por el momento. Entonces, para que se den una idea y para que entremos ahora más tarde en una discusión, si los gringos, incluido Silvio, reducen al 50% las emisiones y nosotros no hacemos nada, ellos van a emitir 4.5 veces más que nosotros en el 2030. Y nosotros no hemos hecho nada. ¿Cierto? Ahora, aquí viene pues esa discusión del decrecimiento y toda esa cosa que a mí me parece pues para un país pobre como el nuestro pues muy aburridor. Sí, aquí no hay que decrecer nada, aquí hay es que crecer. ¿Cierto? Porque eso de decrecer, aquí no tenemos cómo decrecer con 1.6 toneladas. Ahora, por cuando nos pasamos a la derecha, vemos que el PIB per cápita colombiano está por debajo de $7.000. ¿Sí? Y el de los americanos está en 60.000 y el de la Unión Europea en 34.000. Y esta Unión Europea incluye todos los países de Europa, incluido Rumania, Eslovenia, Eslovaquia, que son más o menos más parecidos a nosotros que otros, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un PIB per cápita muy bajo y en consecuencia tenemos una infraestructura muy precaria y un nivel de consumo muy bajo. Y eso emite muy poquito. Sí, ahí es donde está la explicación de por qué. Yo escribí un artículo para La República, una columna de opinión que se llamaba algo así como PIB, como país pobre y pobre en emisiones. Pues porque aquí somos muy pobres en emisiones. Sí, somos pobres hasta en emisiones. Sí, entonces esta es la primera realidad, ¿cierto? Nosotros tenemos unas emisiones per cápita muy bajas y además tenemos un ingreso per cápita muy bajo. Más bajo que menos de la mitad que el de Chile, ¿sí? Más bajo que Argentina, que nosotros decimos que Argentina está en la olla, pues aquí los argentinos todavía tienen un PIB per cápita más alto que el nuestro, ¿sí? Ahora, la otra realidad que tenemos que enfrentar es, y esto lo corregimos hace poco por la reevaluación que tuvimos en el peso colombiano, pero esto describe en la columna de azul de la izquierda la inflación, en el de la mitad el incremento del salarial y en la derecha la devaluación. Antes de corregir esto con el dólar de últimamente de 4.100, esto da una diferencia muy grande, mucho más grande que esta que muestra acá. ¿Esto qué es lo que dice? Que nosotros los colombianos con los incrementos salariales en los últimos 10 años fuimos capaces de resolver el problema de la inflación, pero no somos capaces de resolver el problema de la devaluación. Y cuando ponemos un dólar pues de 4.900, la gráfica verde salta 20 puntos más, ¿no? Entonces ahí sí el panorama es aterrador. Que si miramos Chile, no le pasa a Chile. Miren Chile. Eso es un país con $14.000 per cápita y una vocación exportadora de cobre, de fruta y de turismo impresionante. Eso es lo que le pasa. Y miren Perú, que tiene una situación, a pesar de todo lo complicado que puede ser Perú políticamente, miren cómo se comporta en los últimos 10 años. ¿Sí? Nosotros no tenemos una industria ni una economía que nos permita que los incrementos de los salarios
absorban no solamente la inflación, sino la devaluación. Los que estudiamos economía nos dijeron pues que la inflación era el impuesto a los pobres, pero hoy hay que sumarle la inflación y la devaluación, porque hoy en todo lo que consumimos en el día a día, el componente del dólar cada día es más importante. Eso antes del año 92 de la apertura económica podía ser la inflación. Hoy tenemos que sumarle inflación más devaluación. Entonces ya tenemos una descripción de lo que puede ser Colombia, ¿sí? Ahorita miremos el escenario global de vehículos de pasajeros. Y no me voy a detener mucho acá porque las gráficas son muy discientes, pero las barras de color verde en la izquierda muestran la adopción de vehículos eléctricos. Y encima los grises, la de vehículos de combustión, es decir, aquellos que utilizan gasolina y diésel. Y uno ve que en el 2030, pues aún en todo el mundo, la mayoría de los vehículos no van a ser eléctricos. Y en la derecha mostramos la evolución del parque de los vehículos en el mundo, es decir, el parque, todos los vehículos rodándose en el mundo. Y ustedes ven que en el 2030 la mayoría de los vehículos de lejos van a ser eléctricos, ¿sí? Y este es un estudio de BloombergNEF, que es una entidad muy seria de análisis de nuevas energías. Y este de acá muestra la adopción de tecnología de vehículos eléctricos en el mundo, donde los países nórdicos, están ahí descritos en la gráfica morada, pues tienen una adopción en el 2030 altísima. Aquí dice, por ejemplo, que el 50%, pero ya pasan del 70%. Hoy los países nórdicos pasan del 70% en promedio, ¿sí? Mientras que el resto del mundo, y nosotros somos resto del mundo, ¿sí? Somos nosotros y 2.000 millones de personas más, lo cual es muy importante desde el punto de vista del negocio de la transición energética, que después seguramente podemos hablar más de eso. Entonces, vemos que en el 2030 acá ni el 3% de los vehículos van a ser eléctricos en el resto del mundo. Y el plan del presidente Duque decía que había que vender como 3 años de vehículos eléctricos acá. Entonces, aquí no nos comienzan a cuadrar los números. Entonces, uno de los conceptos fundamentales para que la demanda de vehículos eléctricos se dispare es que haya paridad de precios entre ICE, que es vehículos a combustión, y BEV, que son vehículos eléctricos de batería, ¿sí? Y la línea gris que corta ahí diría que en el 2025, más o menos, poquito ahí, 2025 se alcanzaría una paridad de vehículos entre combustión eléctricos. Cuando haya paridad de precios, la demanda debería desplazarse a los vehículos eléctricos, ¿cierto? Pero este es un ejercicio que hicieron para Europa, donde el vehículo objetivo es de $40.000, que a los tasa de cambio de hoy son 164 millones de pesos. Y con 164 millones de pesos no se va a masificar ningún vehículo en Colombia porque es demasiado costoso. Tenemos un salario mínimo pues demasiado bajo como para pensar que en 160 millones de pesos vamos a masificar vehículos. Este es cuánto cuesta producir 1 kilovatio hora de batería de litio. Básicamente, pues aquí el punto fundamental es el siguiente. O 3 mensajes aquí son muy importantes. El primero, que el costo de producir una batería de litio, como ven ahí, se ha disminuido de manera dramática, ¿sí? Pero según este estudio, en el 2030, 1 kilovatio hora debería costar $58. Pero miren dónde estamos hoy, es más de 150. Entonces, todavía falta un desarrollo tecnológico supremamente importante para masificarlo. Primer punto. Y segundo punto, cuando la primera salida de este documento arrancó diciendo que era $45 por kilovatio hora y va en 58. Del 2021 al 22, el kilovatio hora subió del 29% en el forecast al 2030. Es decir, el incremento del precio del litio ha subido y no lo compensa con mejores desarrollos tecnológicos. Eso quiere decir que hay una piedra en el zapato muy grande en la producción de baterías de litio. Aquí hicimos un ejercicio de vehículos que nosotros comercializamos en Colombia que son de combustión, son de gasolina, no son en eléctricos, solamente para darnos una sensación de cómo es esto. En el 2012, un Volkswagen Tiguan, una camioneta que vendemos hace muchos años, valía 84.7 millones de pesos, que eran de su momento 149 salarios mínimos. Hoy esa camioneta vale 209 millones de pesos, 210 millones casi,
y vale 181 salarios mínimos. Y este vehículo es de combustión, no es eléctrico. Miren lo que pasó, de 149 salarios mínimos a 180 salarios mínimos. Y no es un vehículo eléctrico, ¿sí? Eso lo que quiero decir con eso es que la capacidad adquisitiva de bienes importados se ha venido erosionando con el tiempo, ¿sí? Y no se mejora. Por eso tenemos que hacer algo con nuestra economía. Y aquí muestro los segmentos, esto es un poquito técnico, pero se los voy a resumir, y es, ahí hay vehículos en segmentos muy conocidos, por ejemplo, está el Kia Picanto, el Swift Suzuki y la Renault Duster. Son en estos tres segmentos, uno de cada tres vehículos que se venden en Colombia está en ese segmento, que son representativos, el Kia Picanto, el Suzuki y el Duster. Y detrás tenemos los vehículos eléctricos que se ofrecen en el mercado. Entonces les voy a decir, ¿cuál es el mensaje de esta gráfica? Si un cliente quiere comprarse un Kia Picanto que vale 60 millones, tiene que pagar 78% más, que ese es el círculo verde que está encima, para pasarse un eléctrico. Si una persona, que es el análisis de la mitad, se quiere comprar un Swift Suzuki, que está en 77 millones, tiene que pagar 128 millones de pesos más, 128% más. Si una persona quiere un Duster, tiene que pagar 88% más. Eso lo que quiere decir es que la prima verde, es decir, la diferencia entre el producto tradicional y el que no emite, es demasiado grande en Colombia como para que la demanda se desplace. Sí, hoy no estamos en el momento de que la demanda pase de vehículos de combustión a vehículos eléctricos. Aquí tenemos otros segmentos. La otra cosa es que no hay mucha oferta. Entonces, ¿cuándo vamos a ver una masificación de vehículos eléctricos en Colombia? Entonces, yo tengo mi hipótesis. Mi hipótesis es que en el año 2040, ¿sí? El 40% de los vehículos van a ser eléctricos. Y lo primero que tiene que suceder es una mejora del ingreso per cápita colombiano de menos de 7.000 hoy a 10.000. Porque si no, o sea, este país va a estar condenado a andar en bicicleta y en burro, porque no vamos a tener para comprar vehículos. Y esa es la realidad. Sí, porque bueno, y si nos construyen el metro, de pronto aquí en 2040 ya está el metro moviendo unas cantidades de gente importantes. Lo segundo es que ese supuesto de producir un kilovatio hora en $58 se cumpla, que es importante. Y en Colombia, la ley que promueve los vehículos eléctricos establece que los vehículos eléctricos no tienen arancel de ningún origen y el IVA está disminuido. Y la mayoría de los vehículos eléctricos hoy en el mundo se producen en China. Y nosotros no tenemos tratado de libre comercio con China. Eso quiere decir que si en algún punto van a gravar los vehículos eléctricos con un arancel del 33%, apague y vámonos porque no va a haber cómo hacer eso. Entonces, nosotros creamos una estrategia para mostrar cómo el etanol podría aportar en esa reducción de las emisiones, porque vehículos eléctricos no vamos a vender masivamente, ¿sí? Y nosotros tomamos una metodología de análisis de las emisiones. Normalmente discutimos lo que está en el recuadro rojo, y es las emisiones del vehículo cuando le ponemos un combustible. Esa es la discusión tradicional, pero esa ya está pasada de moda. Ahora hay unos alcances más grandes del análisis de las emisiones. Entonces aquí tenemos un análisis de cuánto emite producir el combustible que le ponemos al vehículo, well to tank, a la izquierda del recuadro rojo. Es decir, cuánto emite producir un galón de gasolina, cuánto emite producir un galón de bioetanol, cuánto emite producir un galón de diésel, etcétera, o un kilovatio hora de energía. Y si uno quisiera un análisis mucho más amplio, uno podría preguntarse cuánto emite producir un vehículo eléctrico y cuáles serían las emisiones de la disposición final del vehículo. Pero para este análisis nosotros sumamos las emisiones del combustible, de cuánto cuesta, cuánto nos cuesta o cuánto emite producir el combustible, y las emisiones del vehículo como tal. Y tomamos un ejemplo que hicieron en Brasil, donde ustedes ven a la izquierda que un vehículo en Europa emite 162 gramos de CO2 por kilómetro de gasolina, y un vehículo eléctrico en Europa emite 66 gramos de CO2 por kilómetro, una reducción muy significativa. En Brasil, un vehículo con gasolina, toda la gasolina en Brasil tiene 27% de etanol, emite 134 gramos.
y un vehículo de etanol en Brasil emite 47 gramos de CO2 por kilómetro. ¿Sí? Voy a ampliar de pronto un poquito esto. ¿Sí? Y un vehículo eléctrico en Brasil emite 15 gramos de CO2 por kilómetro. Lo primero que dice esta gráfica de manera muy contundente, es que un vehículo 100% con etanol en Brasil emite menos que uno eléctrico en Europa. Ojo, ¿no? Un vehículo 100% etanol emite menos en Brasil que uno 100% eléctrico en Europa. Eso tiene la explicación fundamental, es que la matriz de generación eléctrica en Europa es muy sucia. Ustedes escuchan pues que en la crisis energética, en la crisis de Europa el año pasado, pues les tocó prender plantas de generación de energía que utilizaban carbón, o diésel, o gas, o lo que fuera, ¿sí? Ahora, nosotros tomamos ese mismo análisis, contratamos un consultor en los Estados Unidos e hicimos exactamente lo mismo. No sé si aquí se ve. Espero que se vea bien. ¿Sí? Un vehículo en Colombia de gasolina emite 180 gramos de CO2 por kilómetro y un vehículo 100% bioetanol emite 44 gramos de CO2 por kilómetro. Es decir, una reducción del 75%. Y un vehículo 100% eléctrico en Colombia emite un poco más que en Brasil, porque a pesar de que nuestra matriz de generación de energía es muy limpia, no es tan limpia como la brasilera. La matriz energética brasilera es realmente limpia. Entonces, quisimos hacer con esto un escenario, y el escenario era los mismos 600.000 vehículos, que Duque pensaba, nosotros lo pusimos aquí en vehículos 100% etanol y una mezcla de vehículos que utilizaban parcialmente etanol. Y eso nos dio lo siguiente: en Colombia, en ese escenario, podríamos reducir las emisiones en 2.8 millones de toneladas de CO2 equivalente por año, ¿sí? Los 600.000 vehículos, que tal vez se me olvidó decir al comienzo, del presidente Duque, reducían las emisiones 4.2 millones de toneladas de CO2 equivalente. Y estos vehículos con tecnología Total Flex, estos vehículos tienen precios similares a los que hoy consumimos en Colombia. O sea, sustituir una tecnología como la que tenemos hoy de vehículos a combustión a una tecnología que es un paso más adelante en la reducción de emisiones, pero no tan adelantado como los vehículos eléctricos que no podemos adquirir como he mostrado hasta acá, ¿sí? Y ahorita para cerrar, hablando de los beneficios que debería tener la transición energética, nosotros calculamos de manera muy gruesa cuál sería el impacto de suministrar etanol a esos 600.000 vehículos, ¿sí? Con una lógica de la siguiente manera. Producir ese etanol requiere más área cultivable. Además del área cultivable, requerimos personas, que hoy llaman en el gobierno actual oportunidades de economía popular, ¿cierto? Eso va a demandar gente en el campo que atienda los cultivos de caña de azúcar. Las plantas de refinación de bioetanol tienen como un subproducto generación de energía limpia, que toman el bagazo, ¿sí? Y mucho de la biomasa del producto y la llevan a una planta de generación. Esa energía es limpia. Y además, como hemos visto últimamente, producir bioetanol podría sustituir gasolina. Nosotros somos, a pesar de ser exportadores netos de crudo, nosotros importamos gasolina del exterior, especialmente de Estados Unidos. Entonces, incrementar la demanda de bioetanol en Colombia tiene unas consecuencias adicionales que nosotros más o menos las podemos ver acá, ¿sí? Es, uno, nosotros creemos que la demanda del bioetanol, como se describe aquí, se va a triplicar, ¿sí? Y eso requiere 350.000 hectáreas adicionales de caña. En Colombia, para que se den una idea, hay 230.000 hectáreas más o menos de caña cultivadas. Además de eso, se generarían 300 megawatts de energía limpia, que es muy importante, y requeriría una inversión extranjera de aproximadamente $1.000 millones, ¿sí? Ahora, nosotros creemos que esos 2.000 millones de litros van a entrar a sustituir parte de ese combustible que está aquí descrito como
como que es importado en Colombia, que es un tema muy importante y que contribuye a reducir las presiones de devaluación que tenemos en este país. Hoy nos sentimos más o menos contentos de que el dólar se haya revaluado de 4.900 a 4.100, pero la tendencia del país y la desbalanza cambiaria pues nos va a volver a llevar a dólares mucho más altos. Otro elemento muy importante que también tiene que ver con la realidad de este gobierno es que en la medida en que se ha desmontado el Fondo de la Estabilización de los Combustibles, pues se ha subido el precio de la gasolina de manera significativa. Y en algún punto el bioetanol va a tener un precio más bajo que el de la gasolina. En Brasil, para darles una idea, un litro de etanol es aproximadamente 40% más barato que la gasolina. Por eso en Brasil hay una demanda tremenda de etanol y más de la mitad del consumo de combustible de vehículos que ruedan con gasolina es de bioetanol. Entonces, por eso es que nosotros decimos que el bioetanol hace parte de esa transición energética con sentido. Y lo que quería decir con esto es que nosotros lo que necesitamos es encontrar proyectos que nos permitan realmente atender la demanda de emisiones a partir de nuestra realidad. Es decir, que encontremos proyectos que realmente se ajusten a lo que nuestro país necesita. Entonces yo creo que paramos acá y más bien vamos al debate y a las preguntas y las ideas. Voy a parar de compartir y espero no salirme de acá un momentico. Ajá. Muy bien. Reinaldo creo que tiene la mano levantada. Gracias de nuevo. Dos preguntitas. No me quedó muy claro este nuevo combustible que tú propones. ¿Tiene algo de equivalente a el carbono monóxido? Me parece que es lo que produce la gasolina Sí, y por lo tanto es un contaminante o es mucho menor. sí, muy buena pregunta. Reinaldo, la gasolina en Colombia, cuando analizamos las emisiones de la gasolina en Colombia en un vehículo en la vida, ¿sí? Y hacemos los cálculos, un vehículo con gasolina emite 180 gramos de CO2 por kilómetro, 180 gramos. Y con etanol al 100% emite 75% menos, 75% menos, ¿sí? Y el precio de un vehículo que pueda administrar etanol es muy similar a los precios de los vehículos que hoy tenemos en el mercado. ¿Mm? Entonces, digamos, aquí el punto es que necesitamos encontrar ese tipo de soluciones que nos permiten reducir las emisiones efectivamente de una manera lógica. Segunda pregunta, ¿y hay alguna factibilidad en todo lo que has expuesto de hacer un vehículo combinado con el etanol y después un motor eléctrico? ¿O ese es demasiado complejo No, no, mecánica? ¿No? usted es medio científico, usted va por el camino correcto. Hoy, Gracias. hoy, hoy hay vehículos que funcionan con gasolina Ujú. y hay vehículos que funcionan con gasolina y etanol, ¿sí? La tecnología de vehículos con gasolina y etanol se llama Total Flex y todos los vehículos que se producen en Brasil, todos son Total Flex. Y en Brasil se producen 2 millones de vehículos al año o más. Y todos son Total Flex, ¿sí? Y están desarrollando una tecnología que es híbrido etanol gasolina. Es decir, que no es con gasolina etanol, sino entonces ya sería etanol eléctrico, ¿sí? Y para allá va la cosa, y para allá va la cosa. Ahora, lo importante, Reinaldo, acá es que no esperemos a que esté el vehículo con etanol eléctrico para comenzar a tomar decisiones de qué es lo que podemos hacer en el corto plazo. Correcto. Gracias. Seguimos, Pedro José. Sí, Tus, gracias. Bueno, gracias por tu bien interesante charla, ¿verdad? Muy importante, muy ilustrativa. Te quería preguntar algo. El actual gobierno del presidente Petro está contemplando esto del bioetanol. No lo entendí, no lo vi como tan claro. ¿Qué opinas? Sí, a ver, el bioetanol ha estado siempre por ahí, Pedro, siempre ha estado por ahí, eh,
digamos, rondando las ideas de muchos, yo creo que hemos alcanzado dos logros importantes. El primero, en el Plan Nacional de Desarrollo, logramos que el gobierno incluyera una referencia al apoyo que requiere el desarrollo de la industria de los biocombustibles avanzados. El bioetanol hace parte de los biocombustibles, así como el biodiesel. Sí, así como hay un componente biológico para la gasolina, hay un componente también biológico para el diésel. Entonces, lo primero fue que el gobierno lo incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual es muy importante. Y lo segundo, en el documento que les acabo de mostrar de la transición energética del presidente Petro, menciona mezclas de bioetanol en la gasolina hasta del 14 y 15% en el futuro. En Colombia hay una norma que dice que deberíamos mezclar al 10%, lo que pasa es que no alcanzamos a producir todo lo que requerimos, pero hay ya una referencia clara y el presidente y el gobierno del presidente Petro está muy consciente de la cosa. Ahora, dentro del gobierno del presidente Petro está la discusión, como en todos los gobiernos y en las industrias y tal, que aquí hay que apoyar más, si los vehículos eléctricos o los vehículos de bioetanol. Estaba Humberto, ¿ya no quieres hablar? Bajaste la mano. Sí, la bajé la mano porque acaba de dar la respuesta de lo que le iba a preguntar. Le iba a Ya. preguntar precisamente por los porcentajes, que si habían unos porcentajes establecidos de uso de bioetanol en la gasolina, que yo entendía que los hubo antes. No, los hay, Pero los hay. los Es hay. el 10% digamos, la ley dice 10%, pero hay una disputa entre productores locales e importadores de bioetanol y eso hace que haya menor oferta que la demanda que se requiere colocar. Pero esa expresión en el documento de transición energética de Petro de mezclar al 14, pues muestra que hay un interés de incluir eso. Ayer me leí un documento de Bloomberg también donde reconoce que para llegar al 2050 no están implementadas todas las soluciones en los vehículos a combustión que permitan llegar a la meta del 2050 de la ONU. ¿No? Entonces, eso significa que necesitamos más bioetanol y más biocombustibles. Así que normalmente no están tanto en la película, pero va para arriba la mezcla. Gracias. Silvio, por favor, adelante. Juan Felipe, muchas gracias por la intervención, muy interesante. Lo que yo entendí de todo lo que tú dijiste es que la moda de estar al tanto en el cambio energético no está de acuerdo con la capacidad económica que tenemos en el país y tampoco el discurso político. Tenemos el caso, por ejemplo, de Duque, de tener de una venta de 600.000 vehículos eléctricos por año, pues está completamente fuera de sentido. Y lo mismo diría uno, la posición del gobierno actual de suspender la inversión de petróleo. ¿Estoy en lo correcto en eso o no? Sí, digamos, la moda desconoce los aspectos técnicos, desconoce los aspectos técnicos y desconoce la realidad económica del país, ¿cierto? O sea, entonces todos quieren hablar de ideas y de tecnologías que son muy prometedoras, pero que no necesariamente tienen el timing para alcanzar al 2050. Porque alguien en otro escenario, por ejemplo, en otro escenario, pues uno podría tener ideas muy creativas que en el largo plazo pudieran resultar rentables. El problema es que aquí tenemos un problema inminente de cambio climático. ¿Sí? Esto no es para botar ideas al aire a ver si algo llega. No, aquí hay que hacer un plan donde tenemos metas en los siguientes 3 años, en los siguientes 5, en los siguientes 10 y en los siguientes 20. Si no, no se va a lograr la transición energética. Entonces, todos esos temas. Por ahí, les digo uno que preguntaron hace un rato del hidrógeno, ¿cierto? En Colombia, yo tuve la posibilidad de reunirme con el primer productor de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno. Es decir, ¿qué es un combustible sintético? La molécula es 100% igual a la de la gasolina, pero no tiene emisiones. Eso quiere decir que uno le podría poner al carro que uno tiene hoy ese combustible sintético y el carro no emitiría.
¿sí? Obviamente es una tecnología que ya se están unos pilotos produciendo y que se va a producir en gran escala en 10 o 15 años. Y yo les pregunté, bueno, ¿y Colombia? Entonces el tipo me contestó de una, el fundador de la compañía, no, Colombia no. ¿Por qué Colombia no? Entonces me dice, porque nosotros tenemos todo nuestro negocio en base a los dólares. Compramos tecnología en dólares, nos financiamos en dólares y el combustible sintético se va a vender en dólares. Y en Colombia se transa la energía eléctrica en pesos. Y no cierra el negocio porque ellos no pueden dejar un elemento tan importante como la energía eléctrica que requieren para su proceso industrial abierta en una moneda que no es el dólar. Entonces, ahí, Silvio, va el tema de la moda, ¿no? Todo el mundo habla de hidrógeno. Lo primero que yo diría si fuera ministro de Minas y Energía es resolver el tema de cómo se transa la energía eléctrica para poder atraer inversionistas, ¿sí? Otro ejemplo del tema este. Ustedes vieron que hubo un proyecto gigante de energía eólica que en él, una compañía italiana muy importante de energía, decidió cancelar. De nuevo, ya no voy, y ya había metido millones de dólares. No, demasiados problemas con las comunidades. Entonces, claro, todo el mundo habla de hidrógeno, ¿sí? Todos los días hay noticias de hidrógeno en el periódico, pero al tema este de Enel, que tuvo un problema con las comunidades, 2 semanas y nadie volvió a hablar. Y en el tema de la energía, nadie le ha metido la mano a que realmente Colombia se incorpore en un esquema internacional de producción de hidrógeno y de combustibles sintéticos. Entonces, como dice Silvio, esa emoción, esa emotividad y esa ingenuidad, lo que hacen es enredarle un poco a los inversionistas las posibilidades de desarrollar realmente proyectos importantes. Quisiera hacerte otra pregunta. La transición energética, dijiste al principio, es un gran negocio, un negocio inmenso. ¿Quiénes serán los productores, los beneficiados y los perdedores? A ver, de lejos, China va ganando, porque la mayoría de los equipos que se requieren para la transición energética están hechos en China, la mayoría, ¿sí? Electrolizadores para producir hidrógeno, baterías eléctricas para baterías de litio para los vehículos eléctricos, bombas de vapor para la generación para los temas de calefacción, van de lejos, ¿sí? Ahora, Estados Unidos creo que tiene una posición muy privilegiada, por lo que mencionaba ahorita, de la autosuficiencia energética, ¿sí? Y los que estamos perdiendo y vamos a seguir perdiendo, por ejemplo, países como India, Pakistán, que tienen tantos problemas por el cambio climático, no han logrado recibir ni de manera compensatoria ni preventiva los recursos que vienen discutiendo en todas las COPs de los últimos 10 o 15 años. Y no han podido lograr cuantías significativas, ni creo que las van a recibir porque nadie quiere poner esa plata, ¿sí? Ese es el problema. Gracias. Juan Felipe, dale, Rigoberto. Activa tu sonido. Ya, pues muy interesante la charla. Nos vuelve a dejar otra vez muy pensativos y como muy negativos. Pero la pregunta o lo que le he entendido, Juan Felipe, es que la salida que tenemos más próxima como país pobre es sembrar caña. ¿Qué pasa con los ingenios? Si está el negocio hecho, si la demanda es infinita, entre comillas, ¿por qué no arrancan? ¿O qué es lo que pasa? Esa es una excelente pregunta, Rigoberto. Pues vamos a pasar acá para este. Dale. Ahí me escuchan. Sí, dale, Ok. adelante. Esa es muy buena pregunta, ¿cierto? Porque, a ver, en el área, en lo que ellos llaman en el Valle del Cauca, el Valle Geográfico del Río Cauca, hay aproximadamente 240.000 hectáreas de caña, ¿cierto? Y en ese valle no cabe un palo más de caña. No hay ni una forma de sembrar un solo palo de caña, ¿cierto? Eso está copado. Y hoy, y desde hace ya varios años, el precio del azúcar está a tope. O
sea, exportar azúcar es un negocio impresionante hoy en día. Y la rentabilidad del bioetanol es significativamente más baja. Yo estuve hace 8 días con la presidenta de Azocaña y haciéndole la misma pregunta a Rigoberto, oiga, venga, Claudia, es que necesitamos que produzcan más. Me dijo, vea, nosotros necesitamos un precio que compense el precio de exportación CIF del azúcar. Y con eso podemos producir. Pero claro, digamos, una cosa es producir azúcar que tiene un precio, otra cosa es producir bioetanol. Entonces el futuro no está en el Valle del Cauca y en el Valle del Risaralda, sino que el futuro de la caña de azúcar está, y el bioetanol está en los llanos orientales, donde hoy hay 5 millones de hectáreas listas para cultivar caña, ¿sí? Y ahí, de acuerdo con lo que dijeron todos los candidatos presidenciales en la última elección, hay 25 millones de hectáreas en Colombia para cultivar. Entonces, no está en los ingenios del Valle del Cauca, pero va a estar en los llanos orientales. Ya hay un ingenio que es Bioenergy, que es una planta de refinación exclusivamente de bioetanol que funciona en los llanos orientales y que va bien. Lo que pasa es que necesitamos más inversiones que produzcan más bioetanol. Estás en mute, Jorge Luis. Sí, quería complementar algo de lo que se ha dicho antes, como contraponiendo lo técnico contra lo político. Ustedes, los técnicos, no tienen también la función de alimentar a los políticos para que los políticos realmente aterricen. Sí, esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que, digamos, las decisiones políticas muchas veces desconocen lo técnico y por eso nombran pues políticos, ¿sí? Y no técnicos. Pues la última ministra en Minas y Energía, pues, pues no era de este mundo, para comenzar por ahí. No sé de cuál mundo era, pero no era como de este mundo de la gente que está por acá. Pero ese es ahí, hay un problema y es la agenda política. Por ejemplo, aquí entre nos, a Petro no le gusta el Valle del Cauca y los cultivadores de caña. Clarísimo, no le gustan. ¿Sí? Entonces, entonces, claro, ellos piensan que es, eh, bioetanol es Valle del Cauca, los mismos tipos de siempre. Entonces eso, y yo me he reunido 3 veces con el asesor del presidente y le he dicho 3 veces, no, venga, esto no es. Y les cuento una infidencia, la primera vez que me senté con el tipo, el asesor para el sector privado del presidente Petro, y le eché mi cuento del bioetanol, el tipo se queda mirándome y me dice, oiga, Juan Felipe, no, muy clara la idea, muy bueno, ¿este negocio es para quién? Y yo me quedé pensando como, yo creo que 2 minutos, me quedé callado y me quedé pensando y yo dije, este tipo que me estará diciendo que quiere plata, que esta plata es para quién, que yo vengo de parte de quién, hasta que entendí que a ellos eso del Valle del Cauca no quieren saber nada por allá de eso, nada por allá de eso. Entonces yo le dije, no, vea, y es lo mismo que dije ahorita, en el Valle del Cauca y en el Valle del Risaralda, eso no va a pasar. Eso es en los llanos orientales con otra gente diferente y con gente del campo que quiera cultivar caña de azúcar. Entonces, el tema técnico está ahí, pero a la hora de la política, eh, la cosa es un poquito más difícil, ¿no? Por eso es que hay que martillar y martillar y martillar y martillar. Entendido. Reinaldo, Perdona que yo siga preguntando, pero es que el tema es realmente apasionante y has puesto pues el abanico de todos los problemas habidos ahí por haber técnicos y políticos. Mencionaste la energía eh, de, de, de la Eólica. eólica. ¿Por qué es la dificultad a nivel de las comunidades o esa no es realmente más rentable, más factible que la del etanol? Digamos, ahí hay como 3 preguntas, Reinaldo, en eso. Hay como tres Sí. preguntas. La primera es que eh, los molinos eólicos generan un ruido, Ah, ¿sí? En Europa, por ejemplo, entre el último molino y la primera vivienda, creo que tienen que haber 2 kilómetros, ¿sí? Claro, hay parques eólicos gigantes, pero pues uno nunca ve como querían hacer en La Guajira, la torre eólica está ahí y la señora está aquí cocinando. Pues eso no se ve, pues,
eso no se ve, ¿cierto? Entonces, lo primero es que eso tiene unas reglas internacionales que me parece que no son tan exigentes en Colombia, ¿cierto? Pero debería haber una distancia. Eso, para que se den una idea, el aspa puede medir 35 metros, o sea que Wow. hay dos, ¿no? O sea que la torre tiene 200 metros de alto. O sea, eso uno lo ve en televisión y uno los ve chiquitos, o uno va en el avión y los ve allá abajo y pues los ve chiquitos, pero eso es gigante, ¿no? Y entre más grande, más genera energía. Obviamente tiene que tener con las condiciones de viento particular, entonces genera mucho ruido, ¿sí? Eh, Ahora, esa energía, la energía produce energía eléctrica a partir de esos molinos, ¿sí? Con esa energía eléctrica se podría llegar a producir otro tipo de energéticos, pero no es un competidor o sustituye el bioetanol, es otra cosa diferente, ¿cierto? Hay otro segundo problema, pues, o condición. Hay un concepto que es el de la densidad de la generación de energía, y es que por cada hectárea, ¿cuántos kilovatios podemos generar? Entonces, por ejemplo, para darles una idea, un pozo petrolero en la superficie de la Tierra es un área muy pequeña, pero si bombea 50.000 barriles diarios, pues la densidad de generación de energía es brutal, ¿no? En un pequeño pedacito, él bota 50.000 barriles por día, ¿sí? Pero en un parque eólico necesitamos hectáreas y hectáreas y hectáreas de eso, ¿sí? Para generar una cantidad de kilovatios hora, pues, de otra dimensión. Entonces, ahí hay otra discusión, y es ¿por qué utilizar tierra que normalmente podría ser fértil para plantar todos esos molinos de viento o para plantear también caña de azúcar, que no es alimento, en contra de no producir alimentos? Es una discusión muy de Europa y de Estados Unidos, no es una discusión tanto de Colombia, porque aquí tenemos tierra para todo. Sí, pero es una discusión muy europea y americana. Ok, gracias. Señores, ¿algo más? Definitivamente, sí, A José Chucho, levantó el dale, dedo. dale. Juancho, no, Este sonido, me- sonido, No se te oye. no, No. No, todavía no. te falta puntería, Juancho, no, Micrófono cerrado. Micrófono cerrado. Pero yo creo que le pueden quitar el mute a usted. ¿Quién puede quitarle el no, mute? no, tú porque Ahí estás como sí, anfitrión. Ya, Ahí sí, ya, ya, ahora ya, ahí sí. ya, sí. Ya. ya, ya, está Bueno, bien, Juancho, qué dale. pena, hombre. No, no, lástima, estaba aquí un poquitico problemas con el computador, pero bueno, ya estamos. No, pues Juan Felipe, realmente ha sido una charla muy interesante y de una gran actualidad para todo el mundo y más para el caso nuestro colombiano que nos presenta, que yo lo veo bastante, bastante negro en un futuro difícil para el país y para todos. Mi pregunta es con relación, pues todos tenemos nuestros automóviles, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuál va a ser el futuro nuestro en el sentido mirándolo a la realidad de la información que tú nos dices de Colombia, ¿no es cierto? De Colombia, un Ujú. país pobre, ¿no es cierto? Sin embargo, pues eh, ve uno la perspectiva futura, yo no la veo clara, la veo bastante oscura. Nosotros, pues pensar en carros eléctricos así masivamente, yo lo veo sumamente difícil porque no tenemos la plata para comprarlos. Ahora, mi pregunta, Juan Felipe, es, en años 30, en el 2030, pues entiendo que Europa ya no producirá ningún vehículo que va a utilizar etanol o cualquiera de los combustibles actuales. Ujú. Entonces, nosotros nos vamos a tener que limitar
a importar carros, a no ser que haya producción nacional, que vengan multinacionales a Colombia adicionalmente para ensamblar carros que estén enmarcados dentro de las posibilidades colombianas y de Latinoamérica, porque yo creo que los casos de Brasil y Chile son especiales, pero el resto de países de la América Latina, pues no los veo yo los veo muy similares a los nuestros. No sé, Juan Felipe, tú que me Sí, puedas muchas gracias comentar. por la pregunta. También son como tres preguntas. Yo lo primero que diría es que nosotros, antes de preocuparnos por la transición energética, que es un tema importante, tenemos que aprovechar todo lo que podamos y todo lo que esté al alcance de la economía colombiana para fortalecer nuestra economía, ¿sí? Nosotros tenemos que construir puentes, no es como los que se caen aquí todos los días, puentes bien hechos, donde no se roben la plata, ¿cierto? Que emiten como un berraco, eso, construir un puente, imagínense, llevar hierro, llevar cemento, llevar concreto, maquinaria, eso emite. Y a eso nos tenemos que dedicar los próximos 20 años, a mejorar la infraestructura del país. ¿Sí? Es un elemento fundamental. Nosotros necesitamos construir más hospitales, más escuelas, necesitamos construir el país fundamentalmente, ¿sí? Entonces, el tema de la transición energética debería estar circunscrito al desarrollo económico del país, ¿sí? No tiene que estar al contrario, y es primero la transición energética y después el desarrollo económico, no. Nosotros en Colombia necesitamos privilegiar crear valor y riqueza para la gente, descubriendo una vocación cualquiera que esa sea. Por ejemplo, y lo mencionaban ahorita, no dejar de producir el petróleo. Pero dejar de producir el petróleo no tiene ningún sentido. Tiene ningún sentido. ¿Sí? La demanda de petróleo en el mundo no ha alcanzado su pico aún. No ha alcanzado su pico. ¿Sí? Entonces, no vayamos a creer que es que eso de dejar de producir petróleo. Nosotros necesitamos el petróleo para terminar de construir el país. Ahora, los vehículos que utilizamos todos los días, pues ojalá les pudiéramos poner más etanol todos los días, que podamos realmente ponerles más etanol todos los días, ¿sí? Ahora, como lo dije hace un momento, nosotros hacemos parte de ese resto del mundo, pero en el resto del mundo están Pakistán, Brasil, porque imagínense, el resto del mundo son 2.000 o 3.000 millones de personas. Van a haber vehículos para los 2.000 y 3.000 millones de personas, Juan José, eso nos van a producir vehículos a combustión, ¿sí? Esa norma solamente aplica para Europa, entonces van a dejar de producir vehículos en Europa para el mercado europeo, ¿sí? Pero van a, digamos nosotros, yo trabajo en el grupo Volkswagen, ¿cierto? Que tenemos plantas de producción cientos por fuera de Europa. Yo no creo, o sea, estoy seguro, pues no es que no crea, estoy seguro que van a seguir produciendo vehículos a combustión, ¿sí? Ese es el segundo comentario. El tercero es que esa discusión, Juan José, de dejar de producir vehículos a combustión para Europa y para Estados Unidos, lo están discutiendo también, le pusieron un asterisco, ¿sí? Y es que van a dejar de producir vehículos a combustión que emitan. Entonces, en el grupo nuestro, por ejemplo, en el grupo nuestro, que tenemos la marca Porsche, una marca de vehículos deportivos, ¿sí? Muy conocida, hay un modelo de Porsche que no va a migrar a vehículo eléctrico, se va a quedar en vehículo a combustión, que es el Porsche 911, un vehículo muy icónico de la marca. ¿Y por qué no lo van a migrar? Porque van a existir combustibles de bajas y cero emisiones en el futuro. No tuvimos oportunidad de hablar de eso tanto, pero esto es una guerra de tecnologías, ¿no? Es una guerra de tecnologías. Invierten millones de dólares en cuanta cosa, ¿no? Entonces, claro, hoy hablamos de las baterías de litio, pero hay al menos otras 3 tecnologías que están tratando de desarrollarse, a ver quién llega un poquito más adelante. Están los vehículos de hidrógeno que quieren que lleguen un poco más adelante. Y está la industria de producción de combustibles de bajas emisiones o de cero emisiones, como los combustibles sintéticos que les dije. No sabemos qué va a pasar a la vuelta de 10 años. De pronto sale un genio, así como Elon Musk, el dueño de Tesla, y se inventa un combustible relativamente económico que no emita a partir del bioetanol. ¿Qué están haciendo? Están invirtiendo. Solamente el grupo Volkswagen este año
anunció $1.000 millones, $1.000 millones para desarrollar tecnología relativa con el bioetanol. ¿Sí? Entonces, hoy hay también, como yo les decía ahorita, hay una guerra de la transición energética y es quién llega con una solución más barata y que se pueda desplegar razonablemente en escala mundial que nos permita reducir las emisiones. Entonces, tranquilos que todavía esta película no se acaba acá, esta película tiene segunda, tercera y cuarta parte. Si me invitan el otro año, pues entonces les hago la actualización de lo que va para la segunda parte, pero la tecnología es una guerra, es la guerra del negocio de la tecnología. Entonces esto no va a parar acá, Juan José. Por lo pronto, utilice lo menos que pueda el carro, a pesar de que yo vendo carros, vaya caminando a la panadería, si la iglesia le queda cerca, si todavía va a la iglesia, si no va a la iglesia, pues entonces vaya caminando donde pueda, pero por el momento va a pasar muchas cosas de aquí a los siguientes 10 años. Muy bien. Neoliberales en Toyota 4x4. Muy bien. Rigoberto, Qué pena seguir adelante. preguntando, pero es que el tema es muy interesante. No hay ninguna pena. ¿Cuál es Ninguna, es ninguna. decir, la razón por la cual los carros de gasolina han subido también? Después de la pandemia hubo un salto en los precios de los carros. La pregunta es porque las industrias automotriz han tenido que invertir en producir nueva tecnología. Ellos no se preocupaban por eso antes, se preocupaban por producir carros, pero no se preocupaban por decir, oiga, vamos a inventarnos otro combustible. Esa es Esa la es una, razón. Rigoberto, ¿es una pregunta o es una queja? No, es decir, es de todo, porque pero No, te voy a también, explicar. también Hay queja, varias cosas. lo reconozco, Hay también es varias una cosas, hay queja. varias cosas. Sí. Hay varios elementos, ¿cierto? El primer elemento que explica el incremento de los precios de los vehículos globales, ¿sí? Fue la pandemia, ¿cierto? Con la pandemia hubo un incremento de precio de los commodities. Entonces, Sí. comprar hierro, comprar acero, era una locura. O sea, era una locura. Eso se disparó de una manera exorbitante, ¿sí? Y otros materiales subieron mucho de precio. Entonces, pues ahí hay un primer elemento importante. Por ejemplo, el litio para las baterías de los vehículos eléctricos hoy cuesta entre 3 y 4 veces más que antes de la pandemia, ¿sí? Wow. El cobre y todos esos carros tienen cables y tienen cosas. Bueno. Lo segundo es que con la pandemia se quebraron muchos proveedores, ¿sí? Por ejemplo, se quebraron, ¿sí? Entonces, cuando las plantas volvieron a iniciar sus procesos productivos, entonces llamaron al señor del tal componente y le dijo, no, yo me quebré. No, pero ¿cómo así si yo me quebré? Entonces van a buscar otro, más caro el otro, ¿sí? Ahí hay otro elemento. Otro elemento, además, es en Ucrania, por ejemplo, para darles una idea, uno no sabe de esto hasta el día que le pasa, ¿no? En Ucrania se producían el 70% del sistema de cableado de vehículos de Europa y le dieron bomba a 2 o 3 plantas de esas, ¿sí? Entonces, salir a reemplazar un proveedor de cables significa unas inversiones de nuevo muy grandes. Entonces, eso más el dólar ha hecho que el incremento de los precios sea muy, muy grande. Las inversiones de los vehículos eléctricos han sido muy significativas, ¿sí? Hay que tratar de ganar plata en los vehículos de combustión para poder financiar los vehículos eléctricos. No sé hasta qué punto sea tan oneroso eso, porque pues si no los vehículos eléctricos fueran más baratos, ¿sí? Pero ahí hubo un elemento también importante, o sea, hoy hay un elemento importante. Si uno escucha al presidente de Ford Motor en Estados Unidos, él dice claramente, yo tengo que seguir vendiendo vehículos a combustión porque si no después no soy capaz de desarrollar los vehículos eléctricos. Él es mucho más claro en ese statement que los alemanes del grupo Volkswagen donde yo trabajo. Muy bien. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Yo tengo la impresión de que estuviéramos recién comenzando, como agarrando carnecita, porque cada vez surgen más cosas. Yo tenía una pregunta general y le voy a dejar a Silvio, para que tiene la mano levantada, para que él cierre la sesión así como la comenzó. Mi inquietud es, entiendo perfectamente la importancia de la industria automotriz, pero nos hemos centrado solamente en ese análisis.
¿no? ¿Qué tiene que haber todo lo que es en todo lo que es generación de energía eléctrica para zonas urbanas, manejo de residuos sólidos, producción de, ¿no? Entiendo que, bueno, no podías abarcar todo, parece interesantísimo haberse centrado en la industria automotriz, pero sí me queda un poquito como de ganas de saber algo más sobre lo otro. Sí, yo diría, y es verdad, lo que pasa es que pues eran 2 horas. Silvia me dijo, prepárese para 2 horas. Entonces, estos son como 16 horas de clase en la universidad. Pero, digamos, para hablar del tema de la energía eléctrica, ¿sí? Que aquí les gusta ahorita decir que la transición energética tiene que ser justa, ¿sí? Ahí ellos dicen, transición energética justa y arrancan a hablar de hidrógeno. Sí, y arrancan de hidrógeno. Sí. En este país hay más de 1 millón de familias que no tienen energía eléctrica en sus casas. ¿Sí? Imagínense eso. 1 millón de familias. La prioridad de este país debería ser a cualquier costo, suministrar energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, eh, aquí ahorita hablan de la energía distribuida, y es decir, no de la generación eléctrica distribuida, es decir, que esa casa súper remota que está allá no sea suministrada con el cableado, con la infraestructura de distribución energética nacional, sino con una pequeña planta de generación que atiende X número de familias. Eso es un negocio importante, seguramente no será un negocio hiperrentable para muchos, pero ese es el tipo de vocación que el Estado tiene que salir a resolver. ¿Sí? El Estado tiene que salir a resolver que todas las familias en Colombia tengan energía eléctrica. Ese es, digamos, esa sí es una transición energética justa. Y escuchen los discursos de la ministra y de este ministro que hay ahorita y pregúntense si están apuntándole a que todos los colombianos tengan energía eléctrica. Entonces, un elemento importante de la generación de energía eléctrica en Colombia es que le llegue a todos los colombianos, que no se escucha eso tanto, ¿cierto? Ahora, nosotros pues somos prácticamente soberanos energéticamente, ¿sí? Y tenemos muchas capacidades de generación de energía. Nosotros tenemos hoy Colombia exporta energía a muchos países. Entonces, eso es un activo nuestro importante. Yo creo que por ahí puede haber también una industria del futuro en la generación de energía. En la generación de hidrógeno también para vender en los próximos 20 años podría ser un elemento importante, ¿sí? Tenemos una muy buena generación de energía. Ahora, otra cosa que no se piensa y que no han preguntado es si los 600.000 vehículos eléctricos estuvieran rodando en Colombia, los 600.000 vehículos del presidente Duque estuvieran rodando en Colombia, ¿cómo hacemos para ponerles energía? ¿Cómo hacemos? Es que no habría energía para ponerle electricidad a esos carros. No habría, ¿sí? Ni habrían cargadores, ni habrían cables para llevar la energía. ¿Sí? Entonces, la transición energética requiere de un incremento exponencial en la generación de energía eléctrica de los países o de las ciudades o de las comunidades, ¿sí? Porque pues es lo mismo que pasaba hace 40 años. Si cocinaban allá en la casa con leña o en la finca con leña, pues no requería tanta energía eléctrica, ¿sí? Si el motor de generación de energía eléctrica de la finca era con diésel, pues no requería tanta energía eléctrica, pero todo se ha ido migrando a lo eléctrico. Por eso la generación de energía eléctrica es tan importante, ¿sí? Porque hay mucho combustible fósil hoy que genera energía eléctrica. ¿Sí? Además, entonces ahorita queremos cambiarlo a limpio y además multiplicar la demanda de energía eléctrica, quién sabe por cuántas veces. Pero bueno, eso sí podemos echar otra conversada de ese otro tema. Muy bien. Silvio, te encargas de cerrar la sesión y preguntar lo que quieras. Adelante. Bueno, yo le quería preguntar a Juan Felipe, ¿te gustaría ser ministro de Minas y Energía? Yo Sí. tengo varios amigos que han sido ministros. ¿Está hablando ¿Sí? Pedro? No, Petro no, ni por el carajo. ¿Sí? Pues básicamente porque duraría 3 meses y yo todavía tengo 2 universidades que pagar. Entonces, pues no ni soy rico, entonces no me puedo dar esos lujos. ¿Sí? Pero he tenido un par de amigos que han sido ministros y me dice, esa es la forma perfecta de desahorrar. Bueno, los ministros que no roban, ¿no? Estos no roban. Entonces, no, mire, eso se me va uno para allá y eso, a mí que si me parece interesante, me parecería interesantísimo. Pero pues no tengo la formación técnica para eso. Podría ser el político, eso sí, Jorge Luis. Ahí sí a la política le podría jalar, no a la técnica. Pero en otro gobierno, no en este. En este no.
Gracias. Bueno, Juan Felipe, muchísimas gracias, realmente ha sido riquísimo. Te agradezco también la tranquilidad para resolver el problema técnico. Por favor, dale a nuestros agradecimientos a tu asesor técnico que tuviste, acudió en el preciso momento. Y sí, yo creo que sí vale la pena tener una segunda con mucha mayor precisión sobre este panorama enorme que nos has abierto. Creo que No, todos te, ustedes muchas gracias por la generosidad del tiempo y por las preguntas que siempre uno aprende mucho con las preguntas, ¿sí? Entonces, pues es un honor haber estado aquí con ustedes. Les deseo lo mejor y bueno, cuando quieran que volvamos a conversar, con mucho gusto estaré disponible. Bueno, un aplauso y muchísimas Un gracias. abrazo. Gracias. Y con nosotros será hasta el próximo jueves, muchachos. Nos vemos. Hasta Listo. luego. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Me la perdí. Hasta luego. Tienes la oportunidad para verla. Sí. Y me quedó una pregunta, pero no sabía si era oportuna. Ay, qué tímido estás. No, la hice Bueno. en el chat, pero Suelte la Ay, pregunta. sí, se me escapó. Yo la vi, pero no, se me olvidó. ¿Por qué no levantaste la mano, hombre? no, tranquilo, es que no sabía en qué estaba. Entonces, imagínense, me tuve que salir de urgencia y volver a ver qué cogía. Pero no, yo la Bueno. escucho. Ok, un abrazo a todos. Gracias. Chao, Mario. Hola, Chao, Julio. y fuerza por el nietecito, fuerza. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Sí, vamos a ver mañana cómo va. Listo, un abrazo a todos. Chao, chao.